13 Radio. 7:41 con Gael Jomans, diputada del Frente Amplio acá en el estudio. Diputada, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días también a todas las auditoras y auditores. Quiero que hablemos de pensiones, pero antes hablemos un poco del caso de Isabel Amor, porque usted dijo ayer en Estado Nacional, en TVN, que se trata de una decisión del gobierno, que el gobierno la respalda. Hasta ahora el gobierno técnicamente lo único que tiene es la decisión de básicamente respaldada por su ministra la mujer, digamos, pero no ha habido un pronunciamiento. De hecho, la ministra Toá ayer fue más bien fría en una entrevista al Mercurio respecto al asunto. Claro, o sea, lo que la ministra Toá dijo en algún momento también es que le corresponde a la cartera correspondiente, ¿cierto?, el poder tomar esas decisiones, y eso es lo que entiendo además es una decisión del gobierno, ¿cierto? Si no, tendría que el gobierno tomar otra, ¿no? Una decisión del ministerio es una decisión del gobierno. O sea, por cierto, representa al gobierno, así que no... Ya, pero, a eso me refería. Pero a eso se refería, no es que tenga usted más información respecto de una opinión del presidente o algo así. No tengo más información que la que conocemos todos, pero yo sigo sosteniendo lo que planteé ayer. A mí me parece que a pesar de lo difícil de la decisión, primero una decisión que es de competencia, o sea, está dentro del marco de la ley, la Contraloría sí lo ratifica, pero más allá de eso, la pérdida de confianza creo que queda argumentada, ¿cierto?, al ver ya lo que ha trascendido más públicamente, que tiene que ver con el contenido del borrador de la entrevista. El famoso borrador, digamos. Claro, y el criterio que ella aplica al momento de responder, que no responde, ¿cierto?, como autoridad, sino como hija. Ahora, falta una clarificación respecto de cuál es el estándar, porque no está tan claro exactamente qué es lo que el gobierno considera correcto para una autoridad, en este caso, ¿no? Creo que se está configurando ese establecimiento de estándar, ¿cierto? Porque finalmente, claro, estos casos llevan a dar este debate de cuándo uno debiera, en el fondo, desvincular, porque no se responde como autoridad en esa calidad, sino que en otra. Y las últimas discusiones, no solo esas, sino que también un caso bien distinto, pero en el del senador Macaya también se dio este debate. Y que creo que pone en tela de juicio que los estándares deben ser, en el fondo, altos los que se utilicen. La columna, ¿cierto?, de Carlos Peña también así lo planteaba, y me parece que es lo correcto, sobre todo cuando uno es autoridad, evitar, ¿cierto?, hacer tratamientos más personales, aunque sea las preguntas del mundo de las comunicaciones. Yo entiendo que hay en el fondo hay un interés de poder saber cuál es la visión en este caso. Bueno, por cierto. Pero uno pone límite, ¿cierto? Y en este caso, si a uno lo están entrevistando y tiene un cargo de autoridad que representa a un gobierno en particular, sus respuestas deben estar vinculadas, sobre todo en materia de derechos humanos, a ese estándar, ¿cierto? A ese rango. Claro, pero cuando ella dice, porque usted le criticaba ayer que ella decía algo así como que que ella le cree a su padre cuando dice que si hubiera denunciado a lo mejor lo hubieran matado. Tampoco es tan raro. Hay varios casos, digamos, donde eso ocurrió, digamos. O sea, primero lo cuestionable es que ella entre a dar esa respuesta, ¿cierto? Porque finalmente es si le cree o no le cree al padre. No se trata de eso. Ella es una autoridad, además una autoridad que se hace cargo de materias de derecho humano. Quizá algunos pensarán que un estándar alto. Me parece que en derecho humano hay que tener un estándar alto, sobre todo en atención a nuestra historia y a lo que significan, ¿cierto?, los casos de violación a derechos humanos en nuestro país. Las revictimizaciones de por medio. Ayer también comentamos quiénes son las víctimas. Y las víctimas en este caso son los familiares, son quienes fueron torturados y también violentados sus derechos humanos en esa época. Y además estamos en momentos que no son, digamos, no cuestionadores de los derechos humanos. O sea, las democracias en general, los distintos países hemos estado envueltos en polémica en donde nuevamente la discusión sobre el respeto a los derechos humanos sale a la luz. Y la discusión que tuvimos el año pasado, a 50 años del golpe, también estuvo marcada por ello. Probablemente, esto para terminar el caso, para que podamos hablar de las otras cosas, si esta decisión se hubiera tomado después de publicar la entrevista, porque todos hablamos de una entrevista que no se conoce, digamos, a partir de que es una cosa bien rara. Claro. Es muy raro, digamos, ¿no? Entonces, si se hubiera hecho de otra manera, probablemente habría tenido menos repercusiones o menos consecuencias, ¿no? O sea, eventualmente, si es que se hubiera publicado, quizás la comprensión hubiera sido distinta, pero también las repercusiones. Entonces, en eso, porque ya poner en conocimiento de quién, en este caso, es la jefatura, ¿cierto?, en ese momento de Isabel Amor, también ya la hace consciente del contenido, del criterio bajo el cual ella responde. Y, bueno, no sé, creo que no me gustaría plantearme en escenarios que no son y que ya no fueron.
Una cosa que surge a partir de la entrevista de la ministra Toá ayer en el Mercurio es la posibilidad de una candidatura presidencial de la propia ministra, que ella no descarta, ahora ya oficialmente, en una entrevista formal y todo, el otro lo había hecho también en un acto en el sur, y la idea de primarias y la idea de que Michelle Bachelet también pueda participar. ¿Cómo ve usted ese asunto? Bueno, primero que creo que es importante poder reconocer los distintos liderazgos y sobre todo en el caso de las mujeres y en particular lo que implica la expresidenta Bachelet, ¿cierto? No solamente para las mujeres de la alianza de gobierno, sino que en términos completos, ¿cierto? Integrales para las mujeres de Chile, la única presidenta que hemos tenido, ¿cierto? Hasta la fecha. Y eso creo que es bonito como va emergiendo ciertos distintos liderazgos. Estaremos ahí viendo si es que el Frente Amplio también toma sus decisiones o le tocará a la colectividad. Pero en este caso creo que es importante también poner en la discusión respecto del programa, las ideas que estamos levantando, si hay solidez, si hay unidad. Y esa unidad se va construyendo. Yo hasta la fecha he visto cómo nos hemos ido conociendo durante este tiempo gobernando, lo cual es súper complejo. Entre los distintos partidos se ha mostrado la diversidad y en eso yo veo un inicial desafío, antes de hablar, ¿cierto?, de quiénes nos van a representar, de cuáles van a ser las ideas que esos representantes van a ir a plantear. Ya, ese es el primer punto, digamos. Creo que es el primer escalón, digamos. Y yo creo que no es bueno que nos lo saltemos. El diputado Diego Chalper decía ayer en Mesa Central, usted está en el otro programa, así que no lo escucho, pero decía que era un fracaso para el Frente Amplio si Michelle Bachelet terminaba siendo la abanderada de la izquierda, porque ustedes de alguna manera renegaban de la concertación y renegaban también de lo que Bachelet significaba en ese legado, digamos. Bueno, yo ahí veo una obsesión grande de alguna vocería de la derecha de hablar continuamente del fracaso del Frente Amplio, de que supuestamente nos va a ir mal en alguna elección, cosa que hemos demostrado continuamente que no es así. El Frente Amplio tiene un proyecto que es propio, pero que también sabemos que y hemos ido construyendo unidad con otros para poder levantar proyectos políticos que encarnen cambios. No quedarnos en solamente levantar ideas, sino que poder llevarlas a cabo. Y eso es lo que hemos ido buscando. Y si es la presidenta Bachelet la que nos representara y se toma esa decisión, nosotros felices iremos, ¿cierto?, a defender nuestras ideas también en ese gobierno. Ahora, como te decía, estamos bien anticipándonos, ni siquiera ella lo ha planteado, así que es bien previo lo que puedo decir al respecto. Pero sí, no sería un fracaso, tomando en cuenta el eslogan son 30 años, no 30 pesos, el eslogan del estallido social, que es un periodo que involucra también a la presidenta Bachelet. Y la presidenta Bachelet en este periodo, en este gobierno, ha tenido un rol súper importante para levantar las ideas de nuestro gobierno, de nuestro presidente. Entonces, desconocer el rol que ha jugado, no solo digo en referente al gobierno, sino que también a las ideas que hemos levantado nosotros desde el Frente Amplio. Por ejemplo, poder contar con una ley marco que nos proteja a las mujeres contra las violencias, poder contar con una ley que establezca las 3 causales de aborto. Esas son gestiones de la misma presidenta Bachelet durante su gobierno. Entonces, el buscar generar primero diferenciaciones en donde la verdad es que yo no las veo, que eso es lo que busca la derecha, que nos dividamos, que encontremos diferencia entre nosotros y creo que no está bueno caer en ese jueguito y lo otro que si buscan que el Frente Amplio fracase, ya no lo lograron, nosotros vamos a seguir también nuestro camino. Estamos con la diputada Gael Jomans, diputada del Frente Amplio. Hablemos de pensiones. Ya. Se armó un acuerdo en el Senado, un acuerdo procedimental, digamos, en términos de la tramitación. Y también, según el ministro Marcel, hay varios puntos de acuerdo ya disponibles que prefiguran una reforma que está distante de la que el Frente Amplio probablemente le hubiera gustado. ¿Usted considera que un acuerdo en el Senado es vinculante para la Cámara de Diputados? Bueno, incluso en términos legislativos no lo es. O sea, en el sentido que nosotros por algo somos una Cámara aparte, somos autónoma. A nosotros nos eligió población, ¿cierto? Somos representantes populares, representamos las ideas por las cuales salimos electos. Y en ese sentido, no quiero solo plantearlo en términos de que no estamos allá y por eso no queremos refrendar ese acuerdo, sino más bien lo que nosotros queremos votar. Nosotros queremos votar una reforma de pensiones que le aumente la jubilación a las personas, que haga un cambio respecto a la administración de la AFP. Terminar con el sistema de AFP es algo que hemos planteado,
hay que hacerse cargo de sus ideas y hay que dar las disputas. Y en ese sentido hay todavía espacio para poder conversar, para poder dialogar e incidir en nuestro caso. Ahora, legislativamente eso no es vinculante, usted lo dice bien. Sí. Políticamente lo es, porque digamos, hay un acuerdo, hay un principio de acuerdo, que implicaría no terminar totalmente con las AFP. Claro, pero mira, si yo escucho al presidente de la UDI, al diputado Ramírez, él sigue hablando que no está disponible a nada que no sea aumentar la capitalización individual. Y por lo tanto estoy entendiendo que con ellos no hay acuerdo. O sea, ¿para qué discutimos? Digamos? ¿Para qué, Es que, ¿para qué conversamos sobre acuerdos que no por existen? cierto, Dice usted. y es que nuestro resquemor con la oposición respecto a estos acuerdos son fundados. En primer lugar, porque la misma derecha ha desconocido acuerdos a los que hemos llegado, que en lo personal estuve presente, por ejemplo, la ley corta de ISAPRE, la noche anterior de que votáramos, ¿cierto?, en la comisión mixta, cerramos un acuerdo y al otro día tuvimos que abrirlo porque la derecha lo desconoció. El senador Macaya, en ese entonces, presidente de la UDI. Y tuvimos que volver a aumentar el plazo, ¿cierto?, del pago de la deuda de las ISAPRE. Eso fue el resultado. Entonces, acá no estamos jugando, ¿cierto?, con los derechos de las personas. O sea, cuando uno habla que el 2% vaya al seguro social, eso es porque garantiza hasta 113.000 pesos actuales, ¿cierto?, por el monto de la UF, más a los montos de jubilación de las personas. Entonces, cuando ¿Que uno vaya dice, por la vía de un préstamo les acomoda? es que, bueno, lo que pasa es que ¿qué sucede luego con los cotizantes que son trabajadores que pusieron, ¿cierto?, plata de esa cotización adicional para el seguro social? Van a ver refrendado eso en sus montos de jubilación futura porque, en el fondo, este préstamo funciona. Lo que se entiende que sí, porque les llega el préstamo de vuelta al fondo donde se calcula la pensión. Claro, pero la garantía está hasta el año 20, o al menos ese en el marco. Nosotros, ¿por qué defendemos? Y ese es el punto, Iván. Nosotros no defendemos porque estemos obsesionados con esta idea, sino que porque el seguro social es lo que garantiza aumento de jubilación. Y tenemos que garantizarla no solo para los jubilados actuales o que se van a jubilar a 20 años, sino también al año 21 y de ahí en adelante, para todos los jubilados. Y por eso la gracia de los sistemas mixtos es mezclar ambas cosas. Entonces, y usted plantea dejarlo mixto para siempre. Lo que pasa es que se plantea como un mecanismo de transición porque se supone que después se empalma esto con mejores cotizaciones, perdón, con mejores pensiones a partir de cotizaciones más altas. Es que, no ha sido, al menos nuestra misma experiencia, digo, para mostrar casos reales, nuestra experiencia respecto a la capitalización individual es que no tiene la lógica de funcionamiento de inmediatamente o asegurar un aumento de jubilación. Y con esto también quiero como responder lo que señaló el presidente de la UDI, también el diputado Ramírez, que planteaba ayer una idea de que si el 2% que ahora va al Seguro Social, fuere a capitalización individual, tendrían 20 millones de pesos asegurados en los fondos de pensiones cada trabajador. Y eso, o sea, no es así, es mentira. Está mintiendo el diputado. No sé de dónde saca los cálculos, porque si fuese así, el 10% de cotización que ya están poniendo los trabajadores implicaría, por lo menos, cierto, que cada trabajador ya tenga sus 100 millones de pesos. Claro, pasa que hay que saber ¿me qué tipo de qué cálculo estamos hablando, cuántos años de cotización y todo. Si uno piensa que en el fondo está haciendo un cálculo así, a rajatabla, bien poco serio y que no es real, no es verídico. De hecho, el promedio de los fondos de pensión del año pasado fue de 34 millones de pesos. O sea, estamos hablando de cifras bien distantes a eso. Y la otra parte de donde está la zona de acuerdo, digamos, porque en los otros hay acuerdos más o menos importantes, digamos, pero es en la división de la industria. La división donde haya distintos actores para administrar las cuentas y distintos actores para invertir los fondos. Esa idea, que es la que no termina totalmente con las AFP, o podría no terminar con ellas, ¿les parece razonable o es inaceptable para ustedes? No, y mira, yo no voy a plantearlo en términos de aceptabilidad, pero sí no es razonable. No es razonable plantear una idea de separación aparente de la industria. Y lo planteo así porque, primero, las AFP actualmente tienen muy baja legitimidad. Y la idea de tener un nuevo sistema es que cuente con legitimidad, ¿cierto? Y en ese sentido, el poder tener separación de la industria también aboga con ello. Tener a alguien que administre, que pague las pensiones, que cuente con legitimidad, ¿cierto? Que no sean igual a las AFPs que tenemos ahora. O sea, si no,
la verdad es que no vamos a cambiar la visión que tienen los trabajadores y lo que necesitamos es que se confíe que van a tener un cambio en el sistema. Y en ese sentido no hay cambio si mantenemos la lógica actual. Y por otro lado, porque la idea de poder contar, ¿cierto?, con mayor apertura, mayor competencia, se logra con la separación de la industria. Si no, todos aquellos que se dedican a la inversión, ¿cierto?, de fondos no van a poder ingresar tampoco a competir. O sea, tenemos hoy día 5 AFP. 7 AFP. Son muy pocas para poder decir que realmente hay competencia dentro. Entonces, competencia, libertad de elección, que son conceptos quizás que no están muy ligados a nuestra visión, pero que nosotros hemos entendido que le da posibilidad a tener un sistema que sea mixto, que sea legítimo y que pueda también entregar mejores jubilaciones. También puede disminuir costos de administración, puede implicar tener un cobro de comisión que no sea tan alto como el que es hoy. Entonces, todas esas discusiones vemos que tenemos que insistir en el debate. Y esto además lo digo porque esta es una historia que recién se está cursando. O sea, este acuerdo al que se llega es un acuerdo para destrabar la votación y que bienvenido sea poder destrabar la discusión, Iván. O sea, que casi le tengamos que dar las gracias al senador Coloma porque va a poner en tabla, en votación el proyecto de ley. Lo encuentro terrible, pero es lo que corresponde, ¿cierto?, en este momento, dado que ha sido el gobierno el que insiste en poder tener una reforma, pero la oposición no quiere. Ahora, dicho eso, ¿a usted le parece que hay que sacar la reforma de todas maneras o hay que llegar a un acuerdo que sea razonable, para ponerlo en sus términos? Hay que tener una reforma que mejore las jubilaciones. O sea, creo que tener una reforma de papel que no haga cambio, mejor no tenerla, pero yo creo que podemos tener una reforma, Iván, y no hay que desaprovechar el momento, pero hay que tener una reforma que haga un cambio. El senador Latorre estaba en la sesión donde, que no está en la comisión de trabajo, pero estaba en la comisión, en la sesión donde se acordó este acuerdo procedimental, digamos. ¿Eso implica que el Frente Amplio está comprometido en el acuerdo o derechamente no es vinculante el acuerdo para ustedes, digamos? Nosotros no fuimos parte de esa discusión. Valoramos, como te decía, que se haya destrabado y vamos a buscar incidir en tener mejores jubilaciones. Esa va a ser nuestra mirada y sobre todo... Mejores jubilaciones ahora, digamos. Claro, mejores jubilaciones ahora y eso se garantiza con el Seguro Social. Sobre todo teniendo en atención las grandes utilidades que tienen las AFP. Han aumentado en un 64% el primer trimestre en comparación con el año pasado. La incidencia que han tenido en la discusión legislativa, con minuta, ¿cierto?, con campaña. La AFP no quieren hacer cambios, no quieren que haya reforma. Los principales actores que no quieren que tengamos reforma son la AFP. Quieren tener el 16%, ¿cierto?, de la cotización administradas por ellos porque ganan más plata. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que evitar, digo, en términos de que el sistema de jubilaciones pague buenas jubilaciones. De eso se trata. Técnicamente no gana más plata por tener más cotizaciones, ¿eh? O sea, técnicamente porque creo cobra que... la misma comisión y tiene el mismo encaje. Pero no, porque en el fondo están administrando más recursos y eso también les permite tener mayores utilidades y finalmente es lo que han ido también buscando. O sea, finalmente pero tienen porque que poner aumentan... más encaje también, digamos. Claro, o sea, claro, pero... O sea, digo, lo que ganan por lo que administran en el encaje, digamos. Sí, ahora el último tiempo, dado incluso los aumentos de salario, por eso tienen un 64% más de utilidades en comparación con el año pasado. Entonces... Yo veo una intención también por parte de ese grupo, cierto, empresarial de buscar incidencia para que no exista reforma y creo que tenemos que tener reforma por lo mismo. Y para eso también hay que ponernos de acuerdo. Nosotros vamos a buscar tener reforma, pero vamos a incidir en el debate. No podemos restarnos. Vamos a ver, quedan meses para eso. Gael Youmans, diputada del Frente Amplio esta mañana aquí en Mesa Central. Diputada, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván. Pausa y volvemos con el Rat Pack, la mesa.